Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, con la energía vibrante que nos caracteriza y el corazón latiendo al ritmo de las grandes historias. Hoy, como habrán imaginado por el título tan intrigante, tan lleno de promesas y expectativas, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a menudo deslumbrante mundo del espectáculo turco. Y es que, mis amigos, tenemos una noticia que ha hecho suspirar a más de uno, que ha encendido las redes sociales y ha despertado esa chispa de romanticismo que todos llevamos dentro. Hablamos nada más y nada menos del apuesto y carismático Asterisco Can Yaman, quien ha decidido sorprender a la talentosa y querida Asterisco Demet Özdemir de una manera que ni en las telenovelas más apasionadas y llenas de giros argumentales podríamos haber imaginado. Prepárense porque esto no es solo una noticia, esto es pura magia, pura pasión desbordante y sobre todo, mucho, mucho amor en su estado más puro. Si por alguna increíble razón aún no lo han hecho, los invito de corazón, con la sinceridad que nos une, a que se suscriban a este canal que tanto aman, activen esa campanita que suena como música celestial para no perderse ni un solo vídeo, y se unan de forma activa a esta comunidad que hemos construido juntos, ladrillo a ladrillo, noticia a noticia, y que tanto, tanto queremos. Y ahora sí, mis queridos exploradores del espectáculo, vamos al meollo del asunto, al corazón de esta noticia que nos tiene a todos en vilo. Como muchos de ustedes, ávidos seguidores de las estrellas que brillan en el firmamento televisivo, sabrán, Asterisco Can Yaman y Asterisco Demet Özdemir son dos de las lumbreras más brillantes de la televisión turca. Sus nombres resuenan con fuerza, sus rostros son sinónimo de éxito y su talento es indiscutible. Y aunque sus caminos profesionales se cruzaron de una forma espectacular, dejando una huella imborrable en la memoria de millones de espectadores, en la inolvidable serie Erkenci y quien, por el amor de las buenas historias, podría olvidar esa química electrizante que traspasaba la pantalla. Su conexión, esa chispa que cautivó al mundo, parece haber trascendido la ficción de la manera más hermosa posible. Desde hace tiempo se les ha visto juntos en diversas ocasiones, asistiendo a eventos, compartiendo momentos y, por supuesto, los rumores de un posible romance alimentados por esa conexión tan evidente siempre han estado a flor de piel, flotando en el aire como perfume embriagador. Pero lo que sucedió recientemente, mis amigos, ha elevado la apuesta a un nivel completamente nuevo, a una dimensión que nos deja boquiabiertos y con una sonrisa de oreja a oreja. Imaginen esta escena: Asterisco Demet está en medio de su día, quizás inmersa en sus compromisos laborales, esos que la mantienen como una de las actrices más solicitadas, o simplemente disfrutando de un momento de tranquilidad, de esa calma que tanto se anhela. Y de repente, ¡boom! De la nada se encuentra con un espectáculo, un despliegue de romanticismo y cariño que la dejaría, sin lugar a dudas, sin aliento, con el corazón desbocado de emoción. Según los informes que han surgido como brotes de primavera, los susurros que han inundado las redes sociales como una marea de comentarios y las noticias que han corrido como pólvora por los medios de comunicación, Asterisco Can Yaman, con ese toque galante que lo caracteriza, con esa forma de ser que parece sacada de una novela de caballería moderna, decidió organizar una sorpresa monumental, una explosión de afecto para Asterisco Demet. Y no hablamos de un ramo de flores cualquiera, de esos que alegran la vista por un día. Estamos hablando de un auténtico mar de rosas. Si han oído bien, mis queridos oyentes, un verdadero mar de rosas. Varios medios turcos, siempre atentos a los movimientos de estas estrellas, han estado reportando con detalle que Asterisco Can Yaman mandó una cantidad asterisco ingente de rosas, creando un escenario que bien podría ser el telón de fondo de un cuento de hadas de proporciones épicas. La idea era, al parecer, llenar el espacio donde Asterisco Demet se encontraba, ya sea su hogar, un estudio de grabación, un set de filmación o algún lugar que guarde un significado especial para ella, con asterisco pétalos y flores hasta el infinito, creando una atmósfera de ensueño, de romanticismo puro y de una belleza que roza lo celestial. Piensen, por un instante, en la imagen. Imaginen entrar en una habitación, sea cual sea su propósito, y encontrarse con una asterisco alfombra de pétalos de rosa desplegada ante sus ojos, dispuestos de forma artística, meticulosa, casi como un lienzo pintado con la fragancia y el color de estas flores embajadoras del amor. Y quizás, solo quizás, el aroma inconfundible y embriagador de estas rosas envolviéndote por completo, acariciando tus sentidos, transportándote a un estado de pura felicidad. Es un gesto que no solo habla de generosidad, sino que grita a los cuatro vientos asterisco dedicación, tiempo invertido con amor y sobre todo, un profundo y sincero afecto.
No es solo un regalo material, por muy ostentoso que sea. Es la creación de una experiencia, de un momento inolvidable que se graba a fuego en la memoria. Y para una figura pública como Asterisco Demet, que está constantemente bajo el escrutinio mediático, que vive rodeada de flashes y de la atención del público, recibir un gesto tan personal, tan íntimo y tan romántico, debe ser especialmente significativo. Debe resonar en su alma de una manera única. Los detalles exactos de esta asterisco espectacular sorpresa aún son un poco vagos, como suele ocurrir en estos casos, ya que tanto Asterisco Canjaman como Asterisco Demet Özdemir, por lo general, mantienen su vida privada con esa discreción que tanto se agradece en un mundo tan expuesto. Sin embargo, la magnitud del gesto, la escala de este mar de rosas, es lo que ha captado la atención de todos y ha generado esta ola de entusiasmo. Hablamos de asterisco cientos, quizás miles, de rosas. El color, el tipo de rosa a la disposición, todo apunta a un asterisco cuidado y una planificación excepcionales. ¿Serían rojas simbolizando la pasión ardiente que a menudo se asocia con el amor? ¿O quizás rosas, esas que evocan el cariño, la dulzura y la admiración? O tal vez una combinación magistral de ambos, o de muchos otros colores, para representar todas las facetas de un amor que puede estar naciendo o que ya se ha consolidado en la más profunda de las certezas. Lo fascinante de este tipo de sorpresas, mis queridos seguidores, es cómo nos hacen soñar. Nos recuerdan, en medio de la vorágine de las agendas apretadas, las giras internacionales, los rodajes interminables y las presiones inherentes a la fama, que el asterisco amor verdadero, o al menos un intento muy sincero y apasionado por conquistarlo y expresarlo, sigue existiendo en este mundo. Asterisco Canjaman, conocido mundialmente por su carisma arrollador, su presencia escénica magnética y su capacidad innata para conquistar corazones, ha demostrado una vez más que sabe perfectamente cómo impresionar, cómo dejar a alguien sin palabras y con el corazón lleno de mariposas. Y hacerlo de una manera tan grandiosa, tan poética, tan visualmente impactante, dice muchísimo de su personalidad, de su generosidad y sobre todo, de lo especial que considera a Asterisco Demet Özdemir. Es importante recordar para quienes quizás no estén tan familiarizados con la historia, que la relación entre Asterisco Can y Asterisco Demet ha sido objeto de una intensa especulación desde que compartieron pantalla. Después de Asterisco Erkentzikos, donde interpretaron a la icónica y adorada pareja Asterisco Can Divit y Sanemaiden, la química entre ellos era tan palpable, tan explosiva, que los fans prácticamente exigían, en un coro unánime de deseos, que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en una hermosa realidad. A lo largo de los años, han habido rumores de citas clandestinas, de encuentros fugaces y desencuentros, de idas y venidas que han mantenido la intriga viva. Sin embargo, gestos tan contundentes, tan públicamente románticos como este mar de rosas, parecen confirmar de manera inequívoca que hay algo muy real, muy profundo y muy especial entre ellos. Es francamente difícil imaginar que alguien invierta tanto esfuerzo, tanta dedicación y tantos recursos económicos y emocionales en una persona si no hay sentimientos profundos involucrados, si no hay una conexión genuina que mueva esos hilos. Además, la forma en que estas noticias llegan a nosotros, a través de filtraciones estratégicas, de comentarios sugerentes en redes sociales, de apariciones fugaces captadas por las cámaras indiscretas de los paparazzis, solo aumenta el misterio, la expectación y ese halo de magia que rodea a estas celebridades. Nos convierte a nosotros, los espectadores y seguidores fieles, en auténticos detectives de su vida amorosa, intentando descifrar cada pista, cada guiño, y celebrando cada indicio de felicidad que nos ofrecen. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen relato de amor, una historia que nos haga suspirar y creer en el destino, especialmente cuando ocurre en el glamoroso y a veces esquivo mundo del entretenimiento? Nos da esperanza, nos hace creer en la magia de las conexiones humanas y en la posibilidad de que incluso en medio de la fama y el glamour, el amor pueda florecer de la manera más inesperada y hermosa. Pensemos por un momento en el asterisco impacto que esto tiene en sus fans. Para los seguidores incondicionales de Asterisco Erkentzikos, esto es como revivir la magia de la serie, pero en la vida real, en la dimensión tangible de la existencia. Ver a sus actores favoritos, cuya química en pantalla adoraron y con la que soñaron, conectados de una manera tan íntima, tan romántica y tan deslumbrante, es para muchos un sueño hecho realidad. Y para los seguidores individuales de Asterisco Can y Asterisco Demet, verlos felices, verlos agasajados de esta forma tan especial, es una ente inagotable de alegría y satisfacción. Se trata de ver a dos personas talentosas,
queridas por el público, encontrar la felicidad y el amor, y eso, en sí mismo, es una noticia que merece ser celebrada. También es interesante analizar la estrategia de comunicación, o más bien, la comunicación emergente que surge de estos eventos. Aunque la sorpresa parezca haber sido un acto espontáneo y puramente personal, el hecho de que se haya filtrado a la prensa y haya generado tal revuelo mediático, le otorga una dimensión pública innegable. ¿Fue planeado de alguna manera que se supiera, que los medios se enteraran? ¿O es simplemente la consecuencia natural y esperada de un acto tan llamativo, tan espectacular, que era imposible que pasara desapercibido? Sea cual sea el caso, ha sido un asterisco éxito rotundo en términos de mantener a su audiencia enganchada, expectante y con los ojos puestos en cada uno de sus movimientos. El mar de rosas no es solo un regalo material, mis amigos, es una asterisco declaración rotunda. Es decir, de forma elocuente y visualmente impactante, eres tan importante para mí, tu presencia en mi vida es tan valiosa, que estoy dispuesto a crear un paraíso floral efímero solo para ti, para hacerte sentir la persona más especial del universo. Es una forma de expresar admiración profunda, de celebrar la belleza, tanto la exterior que cautiva la mirada, como la interior, la que reside en el alma y en el corazón. Y en este caso se presume con total seguridad que asterisco de Method de Mir quedó absolutamente deslumbrada, eclipsada por la magnificencia del gesto. Imaginen la sorpresa en su rostro, la chispa en sus ojos, la sonrisa que seguramente se dibujó en sus labios, quizás incluso alguna lágrima de emoción pura y sincera. Es un momento que sin lugar a dudas, quedará grabado en su memoria para siempre, como un capítulo inolvidable de su propia historia de amor. Además, este gesto nos lleva a una reflexión más profunda sobre el amor y la forma en que lo expresamos en nuestras propias vidas. En una sociedad donde a menudo la comunicación se vuelve cada vez más virtual, donde los gestos grandiosos y las demostraciones de afecto físicas parecen cosa del pasado, o reservadas para las pantallas. Actos como este nos recuerdan la asterisco importancia insustituible de las experiencias tangibles y de las demostraciones de afecto que se pueden ver, oler, tocar. Un mar de rosas es algo que se puede percibir con todos los sentidos, una experiencia sensorial completa que va mucho más allá de un simple te quiero dicho en un mensaje de texto o en una llamada rápida. Es una manera de materializar los sentimientos, de darles cuerpo y forma para que la persona amada pueda experimentar la magnitud de lo que se siente. Y si nos ponemos un poco más analíticos, si miramos más allá de la emoción pura, podemos ver cómo estos eventos, estas noticias románticas, también son importantes para sus carreras. Mantener un perfil público activo y positivo, especialmente en lo que respecta a su vida personal y a sus relaciones, puede generar un interés continuo en su trabajo y en su figura pública. Las noticias románticas, cuando son positivas, cuando transmiten felicidad y bienestar, tienden a ser muy populares y a mantener a los artistas en el ojo del público, lo que a su vez puede beneficiar sus proyectos futuros, generando una mayor expectación y un público más fiel. Por supuesto, como en todo en el mundo del espectáculo, siempre hay quienes critican, quienes dudan de la autenticidad de estos gestos. ¿Es amor real o una elaborada estrategia de relaciones públicas diseñada para mantenerlos en el candelero? En el mundo del estrellato, especialmente en el de la industria del entretenimiento, siempre existe esa dualidad, esa zona gris donde la vida real se mezcla con la construcción de una imagen pública. Sin embargo, si nos permitimos, aunque sea por un momento, disfrutar de la belleza del acto en sí, sin juzgarlo demasiado, sin caer en el cinismo, podemos apreciar la asterisco intención romántica y la generosidad detrás de él. Asterisco Kanyaman ha demostrado ser un hombre que no teme expresar sus sentimientos de forma generosa, visible y sobre todo, de una manera que resuena con la audiencia. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos y compañeros de aventuras en el mundo del entretenimiento. Asterisco Kanyaman ha demostrado, una vez más, que el romance, al menos en el universo vibrante y apasionado del espectáculo turco, está más vivo que nunca, floreciendo en medio del glamour y la fama. Un asterisco mar de rosas para Method de Mir, un gesto que evoca la pasión más ardiente, la admiración más profunda y, quién sabe, quizás el comienzo de algo aún más grande, de una historia que continuará escribiéndose día a día. Es una historia que sin duda nos inspira a todos a creer en los gestos grandiosos, en las sorpresas que alegran el corazón de forma inesperada y en la magia perdurable de las conexiones humanas, incluso en un mundo tan moderno y a menudo digitalizado. Para resumir,
Hoy hemos hablado de la impresionante sorpresa que Can Yaman le ha dado a de Method de Mir un auténtico mar de rosas que ha desatado la euforia entre sus seguidores y ha acaparado las portadas de los medios. Hemos analizado la magnitud del gesto su posible significado en la evolución de su relación y el impacto que tiene en la percepción pública de ambos artistas, consolidando su imagen como parejas de ensueño. Es un recordatorio poderoso de que incluso en el vertiginoso mundo del estrellato, el romanticismo y las demostraciones de afecto sinceras y generosas siguen teniendo un lugar especial, capaz de conmover y de inspirar a millones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo invaluable, por su atención y por su incondicional apoyo que nos impulsa a seguir buscando las mejores historias para ustedes. Nos encanta compartir estas noticias, estas emociones y estas reflexiones con ustedes. Ahora, más que nunca, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta increíble noticia. ¿Les parece un gesto romántico digno de admirar? ¿Creen que su relación es real y que este es solo el principio de una hermosa historia? Déjenme todos sus comentarios, sus opiniones, sus dudas y sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo con muchísimo cariño y con la máxima atención. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha llenado de ilusión y les ha gustado tanto como a nosotros prepararlo, no olviden regalarnos un enorme y poderoso me gusta un pulgar arriba que es un gran impulso para nosotros. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del mundo del entretenimiento y que se merecen enterarse de esta increíble sorpresa. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, si están llegando a nosotros por primera vez o si aún no se han unido a esta familia, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, noticias impactantes y análisis profundos del maravilloso mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más historias y más pasión por compartir. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos ustedes.